bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contenta de que esta manera de trabajar les haya parecido una buena alternativa para estar en contacto y seguir trabajando juntos. Conforme avancen las semanas, seguiremos probando nuevas formas de trabajar a distancia, siempre buscando que ustedes se sientan cómodos para seguir aprendiendo como lo hemos hecho hasta ahora. Quiero agradecerles y felicitarles por su participación en este regreso a clases sin prisas pero sin pausas. Y no se me preocupen que muy pronto, antes de lo que se esperan, vamos a regresar a las aulas. Vamos a iniciar una nueva sesión con el proyecto 2 que lleva por nombre Poemas de un movimiento literario, donde vamos a estudiar las manifestaciones poéticas de un movimiento literario. Antes de iniciar, si me lo permiten, quisiera compartirles una de mis reflexiones favoritas acerca de la poesía, que lleva por nombre ¿Que la poesía qué? ¿Que la poesía qué? Que la poesía no cambia el mundo, la poesía se vive y se siente y se escucha. Existe revolución en la poesía y gritos anarquistas en la literatura, existe poder de cambio, existe plomo y pólvora en las palabras, existe fuego, deseo y pasión. El mundo existe mediante palabras. Pablo Neruda inspiraba al Che, mientras escondido en la jungla con las hojas de los árboles sobre su cabeza, cuidándose de la lluvia, con un libro viejo y mojado cuidaba su rifle. ¿Acaso Nelson Mandela no buscaba desesperadamente la poesía desde su celda, con el estómago vacío y los pies descalzos, golpeado y humillado, reducido a una celda, y aún así le era indispensable, más que la comida? La poesía, señores, y a Gandhi, a Einstein, Nezahualcóyotl, al subcomandante Martos y a tantos hombres y mujeres valientes que usaron la palabra como plomo. Los poetas no obedecen, porque sienten, viven y se enamoran, y en cuanto encuentran motivo, vuelan. Si no encuentras inspiración y ganas de tumbar a patadas la cárcel, las escuelas, las instituciones, la corrupción, la esclavitud, el abuso, la violencia, el hambre, el dominio, las injusticias, los malos tratos, si no te inflama el pecho de coraje, si no te revientan los ovarios, si te agranda el corazón la poesía, entonces nada lo hace. Que la poesía no cambia el mundo, la poesía ha vivido guerras y ha explicado el sentir del ser humano más de lo que lo ha hecho la ciencia. Este mundo no es el mismo después de Márquez, de Neruda, de Rimbaud, de Bukowski, de Paz, de Amado Nervo, de Sabines, de Sor Juana, de Benedetti, de Chedid. Donde pase un humano, queda poesía, invariablemente. La poesía es como la miel. La poesía cambia el mundo, incluso la mala poesía como esta, porque el mundo es poesía. Espero que como a mí les haya gustado muchísimo. Si gustan y quieren volver a leerla, pueden pedírmela y yo se las mando por PDF. Quiero continuar con ustedes hablando de lo que vamos a ver en esta práctica. La literatura y la historia van de la mano, pues las manifestaciones artísticas se han desarrollado en determinados momentos históricos. En el caso de la literatura surgen constantemente movimientos literarios. Cada movimiento literario tiene sus propias manifestaciones poéticas, es decir, la tendencia de los poetas de esa época a expresarse con un estilo particular. Por ejemplo, los poetas del romanticismo estaban en gran contacto con sus emociones y era lo más importante para ellos. Sin embargo, los poetas del neoclasismo preferían encontrar el aspecto lógico y razonable de la vida. Ya sea que algunas manifestaciones poéticas se contrapongan a otras o no, la poesía se mantiene a lo largo de los siglos como una de las expresiones artísticas más conmovedoras del ser humano. Pero vamos a profundizar un poquito en eso. Los movimientos literarios en general han llegado siempre para golpear a la corriente anterior y decirle que básicamente no sirve, que se quite, porque lo nuevo siempre es mejor. El nuevo movimiento llega con el anterior y dice, ¿sabes qué? Tu cotorreo no está tan chido. Ya me di cuenta que por ahí no es, no eres tú, soy yo. Te paso una sillita para que desde ahí veas lo fabulosa que soy y lo que yo tengo para decir. Palabras menos, palabras más. Por eso, cuando llega el realismo en la literatura a disque decirle al romanticismo cómo se hacen las cosas, los romanticismos se sacan de onda y dicen, ¡qué bárbaros! Ya no hay temor a Dios. Y literal, los realistas ya no andaban checando si el ser humano era bueno o era malo. Eso ya era cosa del pasado. Entonces, imagínense que primero están nuestros amigos románticos muy a gusto, Dickens, Víctor Hugo, Becker, etcétera, 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 escribiendo historias sobre cómo el ser humano es bueno por naturaleza y siempre se las ingenia para elevarse a las situaciones feas de la vida cotidiana, cuando de pronto llegan los realistas y les dijeron, ¿sabes qué? La gente ya está cansada de que les mientas. La sociedad está muy mal, la burguesía no hace más que estar de ociosos malgastando el dinero con sus tontos bailes mientras el pueblo se muere de hambre. Mejor quítate y déjame que yo explique qué show con el mundo.
Gracias a eso tenemos obras como Rojo y Negro, Las ilusiones perdidas, Madame Bovary, Nana, por mencionar solo las más conocidas. ¿Vamos bien? Ahora imagínate que los realistas franceses están pasándosela súper bien, cuando se repite la historia y llegan otros compadres y les dicen algo como: oigan, pues no les queremos arruinar nada, pero todo esto es más profundo de lo que ustedes están diciendo. Y los realistas se quedan como: ¿what? ¿Y a ustedes quién los invitó? ¿Qué mugrositos? Porque acuérdense que en el siglo XIX nadie se bañaba. Sin deberla ni temerla, llegaron los existencialistas a decirles que sí está padre que anden por ahí diciendo que el ser humano es una porquería, que no se preocupa por nada, que no sea el mismo, pero en realidad esto pasa porque somos complejos, no somos de piedra. Entonces ahora venimos nosotros como en una especie de nube negra dark a desprestigiar todo lo que los realistas habían establecido y a decir: ok, vamos progresando. Primero creías que el ser humano era indudablemente bueno y que la sociedad lo empuja a hacer cosas horribles, y luego dices: no, el ser humano es frívolo y egoísta. Entonces nosotros venimos a decirte que los dos tienen razón. El ser humano es bueno, pero también es malo. Somos muy complejos. Queremos ser buenos, pero hemos construido una sociedad injusta y decadente que nos obliga a moldearnos a ella, y entonces nos estresamos, perdemos conexión con nosotros mismos y vivimos en un estiro y afloja. La pasamos bien mal. Entonces los existencialistas empiezan a cuestionarse qué es lo que realmente pasa en el mundo. ¿Somos malos? ¿Somos buenos? ¿Existe un Dios? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿En qué nos convertimos? ¿En qué momento somos capaces de perder 3 horas en TikTok sin darnos cuenta? No, eso es de otra época. La literatura comenzó a ser más compleja porque empezó a preocuparse más en serio por retratar los problemas del ser humano y cómo lidia con los demás y consigo mismo, y con su noción sobre lo sobrehumano, o sea, si hay un viejito o no con barba allá arriba observándonos, dando paso a obras bien complejas como las del absurdo francés, el nihilismo, el existencialismo de Onetti Sabaty en Latinoamérica, las novelas intelectuales de los austriacos post la caída del Imperio Austrohúngaro, los trips de Kafka con la figura del Estado y la incapacidad del ser humano para hacer algo ante lo que sea. Y pues básicamente la literatura empezó a demostrar que la existencia es algo un poquito más complejo que blanco y negro o buenos y malos. Yo sé que les expliqué algo bien complejo en muy poquito tiempo en las palabras más sencillas que encontré, pero estoy segura que entendieron. ¿Cómo fueron sucediendo estas corrientes? En realidad no es tan difícil. Esto que les acabo de explicar es más o menos la evolución no solo de la literatura, sino de la necesidad del hombre de expresar lo que él creía, lo que era importante para él, y cómo también la humanidad ha decidido hablar de sí misma a lo largo del tiempo y del espacio. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? La literatura, como cualquier arte, siempre ha buscado volver estética la manera en la que se habla de su entorno. O sea, el arte no fue creado nada más para hacer cosas bonitas que nos hicieran sentir bonito, sino ayudar a la gente para comprender un poquito más qué onda con nosotros y lo que nos rodea. Poco a poco el humano se dio cuenta que a través del arte podía plasmar la esencia de sí mismo. Para cuando llega la literatura del siglo XX, ya es más que obvio que la escritura deja de ser algo para enseñarle a la gente y explicarles cómo eran, y se convierte en un medio de introspección y exploración de sus propias mentes. Pasaron un montón de cosas en el siglo XX. Ha sido probablemente el siglo con más cambios y sucesos importantes desde entonces, y obviamente la literatura de ese siglo también iba a ser igual de explosiva y cambiante y profunda. Como se habrán dado cuenta, una corriente literaria tiene más que ver con un espejo por el cual hemos intentado explicarnos y compartir nuestra visión con los demás. A la par que los tiempos cambian, hemos encontrado distintos aspectos de nosotros, los cuales también van cambiando. En palabras sencillas pero que funcionan, las corrientes y movimientos literarios siempre han ido de la mano con los sucesos del mundo y la relación del humano con estos sucesos. Los movimientos literarios han sido uno de los ejemplos más claros de cómo la literatura siempre ha ido de la manita con su espacio y tiempo. La literatura es una manera de poder comprender, tal vez mucho mejor que un libro de texto académico, qué demonios estaba pasando en determinado lugar, determinado año y circunstancia. Leer Las ilusiones perdidas te puede decir un montón más sobre la sociedad francesa de su tiempo que leer muchas investigaciones sociológicas de Francia en el siglo XIX. El observar las corrientes y ver cómo se contraponen entre sí también es una manera de comprender mejor la historia de la humanidad, cómo ha pensado el ser humano a lo largo del tiempo y básicamente cómo llegamos aquí.
En conclusión, el tiempo no ha pasado en vano, ni tampoco los sucesos históricos. Si vemos el pasado, podemos comprender mucho mejor qué show con nuestro presente, y entonces es mucho más fácil empatizar con la antigüedad y sobre todo con quienes están a nuestro alrededor hoy en día. Piensa en la historia de la literatura como uno de los reflejos más nítidos y lúcidos de nuestro mundo, y es entonces cuando nos damos cuenta lo importante que es leer y tratar de comprender. Que es por eso que jamás debemos dejar de expresarnos, porque los que vienen también necesitan nuestro testimonio, así que sigamos escribiendo, pintando, bailando, actuando, construyendo y cuestionándolo todo. En lo personal, su maestra disfruta mucho de la poesía y de su historia. Es un tema que a mí me gusta muchísimo, pero entiendo que es un tema complicado para ustedes, que a lo mejor no es tan fácil de digerir, por eso traté de hacérselos lo más sencillo que pude, lo más dinámico. Estamos casi por terminar esta sesión y vamos a poner manos a la obra. En tu cuaderno realiza un resumen acerca de los puntos más importantes que se hablaron en el video. Para continuar, ve a la página número 42 de tu libro de texto, busca este diagrama y transcríbelo a tu libreta. Para terminar esta sesión vamos a leer poemas. Puedes elegir uno que te guste. Ve a la página 39, 40 y 41, lee los poemas que hay disponibles, elige uno, graba una nota de voz en WhatsApp leyendo el poema y envíamela. Al leer el poema recuerda cuidar el tono y la entonación que le das.